Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en física aplicada la conductividad del agua. Vamos a ver el agua en el suelo primeramente. El agua del suelo se clasifica de acuerdo a el flujo que tiene esta sustancia. Podemos encontrar el agua gravitacional, que simplemente por diferencia de gravedad ella se mueve libremente. Después está el agua capilar, que ya está relacionado con el concepto de tensión superficial, que sabemos que es por la diferencia entre la fuerza de adhesión y de cohesión. El agua higroscópica está también dentro del suelo, pero es debido a los espacios de vacío que tenemos, y ahí tenemos agua en forma de vapor. Y el agua estructural, que se encuentra formando en parte de las moléculas de ciertos compuestos. El movimiento del agua en el suelo. El movimiento del agua en el suelo es como el movimiento de una partícula que se mueve libremente en el aire. Sabemos, por ejemplo, que si tenemos una piedrita y estamos a cierta altura del suelo, soltamos esa piedra y desciende. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de energía potencial. Así también, para que el agua se mueva dentro del suelo, tiene que haber una diferencia, por decirles así, de altura entre el agua. Más bien, el concepto correcto es decir que tiene que existir diferencia de potencial hídrico. La conductividad hidráulica, como su nombre lo dice, deja fluir al líquido, ¿verdad? Entonces podemos decir simplemente que es la capacidad que tiene el suelo de dejar que el agua fluya a través suyo. Bueno, vamos a ver un poquito la ley de Darcy. Fíjense la figura que ustedes tienen acá a la izquierda. Nos indica que el agua se mueve a través de esta tubería. Nosotros podemos medir el caudal aquí de salida. Este caudal de salida es directamente proporcional a la diferencia de potencial delta H, inversamente proporcional a la distancia. También depende de la conductividad hidráulica, que vamos a ver más adelante. Según Darcy, por la expresión que es otra, no es la que está aquí, que es mucho más compleja, podemos ver que está relacionado con un gradiente. Por tanto, tenemos que el caudal es una magnitud vectorial. Presión de vapor. ¿Cuándo hablamos de presión de vapor? Cuando tenemos, por supuesto, un gas. ¿En qué caso nos interesa medir esta presión? Cuando tenemos un sólido y ese sólido directamente pasa al estado gaseoso, ¿sí? Sin pasar por el estado líquido. ¿De qué depende esa presión de vapor? De la naturaleza del líquido y de la temperatura. Cálculo de la presión. Para medir el cálculo de la presión necesitamos simplemente esta ecuación, donde tenemos que PO representa la presión de vapor disolvente puro. Presión P, solamente P es la presión de vapor de la solución, N mol del soluto y N mayúscula mol del disolvente. Esto deben saber simplemente a modo de concepto. Humedad. La humedad podemos medir de acuerdo a la base húmeda o a la base seca. Si medimos a la base húmeda, tenemos masa de agua sobre la masa de la muestra húmeda. En cambio, si tenemos la base seca, vamos a hacer masa de agua, siempre la misma, pero nada más ya es sobre la masa del sólido seco.